Se acabó la idolatría del American Way of Life, de los coches triunfalmente cromados, de grandes estrellas y sueños de Hollywood. Concluida la revolución beatnik y el escándalo de las vanguardias, todo eso ha dejado paso, dicen, a una cultura posmoderna detectable por varios signos: búsqueda de la calidad de vida, pasión por la personalidad, sensibilidad ecologista, abandono de los grandes sistemas de sentido, culto de la participación y la expresión, moda retro, rehabilitación de lo local, de lo regional, de determinadas creencias y prácticas tradicionales. ¿Qué tal estáis hoy, Héctor? Ya sabéis que ando casi todos los días leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo ensayo, La Era del Vacío, de Lipovetsky. Lipovetsky es un filósofo y sociólogo francés nacido en 1944. Bueno, y en la Era del Vacío fundamentalmente se compone de varios textos que publicó entre 1979 y 1982 en diferentes revistas. Aquí, bueno, fundamentalmente analiza la sociedad posmoderna y de una forma tremendamente lúcida, y comenta sus principales características, como son el narcisismo, la prevalencia del psicologismo por encima de lo ideológico, el hedonismo, el fin de la lucha de clase, la victoria de la personalización hiperindividualista, el abandono de valores tradicionales y bueno, y un largo etcétera que voy a ver en profundidad en este vídeo. Me ha gustado mucho. Fundamentalmente me voy a centrar, son 6 capítulos, me voy a centrar fundamentalmente en los 4 primeros. El capítulo número 5 apenas no lo voy a tratar, habla de la sociedad humorística, y el último, que habla sobre la violencia, le voy a dedicar muy poco, pero los 4 primeros capítulos son bastante interesantes. Os cito el nombre de los capítulos. El primero sería Seducción continua, el segundo, La indiferencia pura, el tercero, Narciso o la estrategia del vacío, cuarto, Modernismo y posmodernismo, quinto, La sociedad humorística y sexto, Violencias salvajes, violencias modernas. Bueno, para el autor estamos viviendo una privatización ampliada, una erosión de las identidades sociales, un abandono ideológico y político, desestabilización acelerada de las personalidades. Vivimos una segunda revolución individualista. Nos enfrentamos a un proceso derivado de la ruptura con la socialización disciplinaria. Se elabora una sociedad flexible centrada en la información y estimulación de las necesidades, el culto a lo natural, la cordialidad, etc. Tenemos un mínimo de coacción y un máximo de elecciones privadas, un mínimo de austeridad y un máximo de deseo, poca represión y mayor comprensión. Al menos eso es lo que parece. Se ha pulverizado ese ideal moderno que subordina lo individual a lo colectivo. La personalización lo inunda todo. Esta personalización gira alrededor de la realización personal, el respeto a lo singular, a lo diverso. En resumidas cuentas, el derecho a ser uno mismo es el apogeo de la ideología individualista. Para nuestro autor, el hecho social más importante de nuestros tiempos es la elección de vivir libremente, sin cortapisas, escogiendo el modelo de vida y de existencia que quiera cada uno. Esto desemboca en que en todo sitio nos encontremos con la búsqueda de la propia identidad. En la sociedad posmoderna, el individualismo hedonista y personalizado se ha vuelto legítimo. Ya no hay resistencia ante esto. Reina la indiferencia de la masa. La autonomía privada no se discute. Lo nuevo se acoge como lo viejo. Mientras la sociedad moderna creía en la ciencia y en el futuro, la posmoderna cambia de rumbo. Ya no hay fe en el futuro. Se quiere vivir en el momento. Se quiere ser eternamente joven. Muere el optimismo tecnológico, las disciplinas, el laicismo. Ninguna ideología entusiasma a las masas. La sociedad posmoderna no tiene ídolos, ni tabúes, ni imagen gloriosa de sí misma. Estamos, como bien dice el autor, regidos por el vacío, pero este vacío no conlleva ni tragedia ni apocalipsis. Estamos condenados al consumo. No solo consumimos productos físicos, consumimos formación, consumimos experiencias, consumimos todo tipo de bienes y servicios. La sociedad posmoderna no es centralista,
Es materialista y psicológica o espiritual, es consumista y ecológica, es sofisticada y espontánea. La consecuencia de la personalización es que se crea una sociedad narcisista. Dirá Lipovetsky que los deseos individuales están por encima de los intereses de clase. El hedonismo y el psicologismo se imponen. El narcisismo sobrevalora las cuestiones subjetivas y se reducen las posturas políticas e ideológicas. Se hipertrofia el ego, crecen las asociaciones, los grupos de autoayuda. El individuo se conecta con intereses de pequeños colectivos, intereses miniaturizados y superespecializados. El narcisismo colectivo lleva a que no nos juntemos con gente que no tenga nuestros mismos intereses. Solo nos interesa compartir preocupaciones, compartir intereses. Bueno, cito literalmente, os voy a leer en la página 18 algo que me ha gustado bastante de esta edición de Anagrama. Bueno, cuanto mayores son los medios de expresión, menos cosas se tienen por decir. Cuanto más se solicita la subjetividad, más anónimo y vacío es el afecto. Paradoja reforzada aún más por el hecho de que nadie en el fondo está interesado por esa profusión de expresión, con una excepción importante, el emisor o el propio creador. Eso es precisamente el narcisismo, la expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsorción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo ni público. Muy interesante, y eso que no existían las redes sociales, ya os podéis imaginar. Bueno, la sociedad postindustrial no es solo una sociedad de servicio, es el autoservicio lo que realmente importa. La seducción regula el consumo, pero también a las organizaciones, la información, la educación y las costumbres. La seducción, liberada de la superestructura y de la ideología, se convierte en relación social dominante. Lo real se transforma en representación falsa. Un mundo de abundancia que presenta sus opciones a la carta, llena de productos y servicios. La seducción construye nuestro mundo según un proceso de personalización que se basa principalmente en multiplicar la oferta, en proponernos más y más opciones para elegir. La libre elección, la pluralidad de deseos sustituye lo homogéneo y rutinario. A pesar de vivir en una sociedad que prima lo científico y tecnológico, se vive un auge de, por ejemplo, una oferta médica que abarca desde la acupuntura, la homeopatía, hasta la visualización interior del cuerpo. Se busca una subjetivización de la enfermedad. Tenemos un culto a la personalización, a lo flexible. El lenguaje se vuelve cada vez más suave. Los sordos oyen mal, los ciegos son no videntes, los viejos pertenecen a la tercera edad. Los malos alumnos son chavales con problemas. El aborto es interrupción voluntaria del embarazo. La seducción supone una destrucción cool de lo social. Los culpables, el hedonismo, la información y la responsabilización. Es importante saber, al menos, así lo apunta el autor, que el proceso de personalización es un tipo de control social propio de la fase posmoderna, que no necesita basarse en el proceso de masificación, reificación, represión. La integración se consigue invocando la salud, la seguridad y la racionalidad. Se considera que la sociedad postmoderna es la sociedad que generaliza el proceso de personalización, en ruptura con la organización moderna disciplinaria coercitiva, que era, bueno, evidentemente lo que caracterizaba la modernidad. Y os dejo también un vídeo que dediqué al libro Consecuencias de la modernidad del sociólogo británico Anthony Giddens, que también os puede servir para profundizar más en qué fue la modernidad. Bueno, la política cambia, debe seducir atendiendo a la sociedad personalizada. Los nuevos valores tales como la cordialidad, las confidencias íntimas, la proximidad, la autenticidad, la personalidad son importantes. Las estrellas políticas no hacen otra cosa que conectar con el hábitat posmoderno. La lucha de clases se sustituye por el ligue. La revolución ya no fascina. Entramos en una indiferencia pura. Los grandes valores de antaño, las grandes instituciones que organizaron la vida pasada, ahora están vacías de sustancia. No es un tema generacional. El partido político, la iglesia, la familia, el trabajo no son ya principios absolutos e intangibles. Ya nadie cree en ellos.
Sin embargo, el sistema funciona. Las instituciones se reproducen y desarrollan, pero por inercia, en el vacío, sin adherencia ni sentido, cada vez más controladas por los especialistas, los últimos sacerdotes, como diría Nietzsche. Estamos también ante una apatía New Look. El desierto postmoderno se aleja del nihilismo activo y masivo. Es verdad que Dios ha podido morir, las grandes finalidades se apagan, pero a nadie parece importarle. El vacío del sentido y el hundimiento de los ideales nos han llevado a más pesimismo y angustia, nos han llevado a más absurdo. El capitalismo funciona a base de líbido, de creatividad y personalización. Ya no hay una radicalidad desgarradora al oponer el sentido y el sinsentido, lo real y lo irreal, lo feo y lo bello. La ilusión, el sentido, se han esfumado. Los antagonismos son flotantes. La indiferencia se extiende como una mancha de aceite. La apatía también se traslada a la política. Con una participación decreciente y una creencia cada vez menor en las instituciones, la política, como ya señalamos, está dentro de la era del espectáculo. Fijaos siempre cuando veáis lo que hacen cada uno de los políticos, desde colgar un vídeo en TikTok hasta decir, yo qué sé, que creen en el horóscopo, si no está todo dentro de esta sociedad del espectáculo. La indiferencia de nuestra sociedad posmoderna viene dada por el exceso. ¿Hay algo que pueda sorprender o escandalizar?, se pregunta nuestro autor. La apatía es una respuesta ante esa vorágine de información que se consume a velocidades lumínicas. Hay que resaltar que también se vive una vuelta a lo regional, a lo espiritual, al pasado, pero esto solo hace rematar la lógica de la indiferencia. Los grandes valores de la modernidad, como el progreso, la revolución, el cosmopolitismo, están muertos, vacíos de sustancia. La personalización extrema lo absorbe todo. Todos los gustos y comportamientos pueden cohabitar sin problemas, sin excluirse. La vida ecológica con la urbana, lo viejo con lo nuevo, lo esotérico con lo tecnológico. Se puede ser a la vez cosmopolita y regionalista, racionalista en el trabajo y alumno de un gurú. Es una especie de indiferencia operacional. Como decíamos, los ideales están vacíos. Solo queda la búsqueda del ego y el propio interés, la obsesión por el cuerpo, el sexo, la liberación personal, se prima lo privado y se desmoviliza el espacio público. No hay fracaso o resistencia al sistema. La apatía es fruto de una nueva socialización flexible y económica. El capitalismo aprovecha la indiferencia para la experimentación, ya que así tiene el mínimo de resistencia. La indiferencia se produce por la saturación, la información y el aislamiento. Cito textualmente un extracto de la página 53. El hombre indiferente no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, nada le sorprende y sus opiniones son susceptibles de modificaciones rápidas. Casi nada, de modificaciones rápidas. Bueno, el hombre actual se caracteriza también por su vulnerabilidad. Se ha relajado, por lo que está desarmado. Los problemas personales toman dimensiones desmesuradas y cuanto más se insiste, ayudado o no por psicólogos, menos se resuelven. Todo es un problema de envejecer, engordar, afearse hasta irse de vacaciones. Lo más elemental, esas actividades cotidianas, se han vuelto imposibles. La soledad ya no es propia de almas románticas y poéticas, se ha vuelto banal. Cito de nuevo textualmente: no contento con producir el aislamiento, el sistema engendra su deseo imposible que, una vez conseguido, resulte intolerable. Cada uno exige estar solo, cada vez más solo, y simultáneamente no se soporta a sí mismo cara a cara. Aquí el desierto no tiene principio ni fin. Página 58. Bueno, entramos en el capítulo 3, Narciso o la estrategia del vacío. El narcisismo se ha convertido en un gran tema central. El capitalismo autoritario deja paso a un capitalismo persuasivo, hedonista y permisivo. La gente se ha despolitizado y desindicalizado a niveles extraordinarios. Parece que solo la esfera privada triunfa frente al maremoto de la apatía. Es posible vivir sin ideal, sin objetivo trascendental.
Nos enfrentamos al fin del Homo politicus y el nacimiento del Homo psychologicus. Se vive en un eterno presente. El narcisismo colectivo es eso, incapaces de afrontar el futuro sin desesperarnos, miramos con indiferencia el tiempo histórico. Es un síntoma de la crisis generalizada de la sociedad burguesa. Continuamos junto con la revolución informática, la sociedad postmoderna también vive una revolución interior. Crece el entusiasmo por la realización personal, proliferan los talleres de meditación, bioenergía, hipnotismo. Actualmente podéis ver, por ejemplo, talleres de coaching, inteligencia emocional y todas esas cosas. Esa sensibilidad política que existía en los 60 ha dado paso a una sensibilidad terapéutica. El individuo, como centro del mundo, solo se preocupa por su propio desarrollo. La conciencia personal narcisista, autoconciencia, viene a sustituir la conciencia de clase. Pero a más inversión en el yo, como único objeto de atención e interpretación, mayor es la incertidumbre y mayores son las preguntas. El yo, como las instituciones, también se ha vaciado de identidad. Ha perdido su referencia, su unidad por exceso de atención. Se expande, por tanto, la desustancialización, un hecho que dirige a la posmodernidad. El esfuerzo no está de moda y la disciplina se ha desvalorizado. Lo que hay es un culto al deseo y a la realización inmediata. La ideología del bienestar promueve que estemos dispersos en vez de concentrados. Pero esta apatía puede ser un antídoto para la religiosidad histórica y los grandes designios paranoicos. Como estamos obsesionados con nosotros mismos, no nos vemos abocados a vernos seducidos por las movilizaciones de masas. El individuo está demasiado preocupado por diferenciarse del otro individuo como para hacer una revolución. Estamos en una guerra de todos contra todos. No podemos obviar la importancia del culto al cuerpo, que se traduce en, como he comentado al principio, angustia por la edad, las arrugas, obsesión por la salud, chequeos constantes, superconsumo de productos. El individuo se enfrenta ahora a la muerte sin esos apoyos trascendentales de antaño, ya fueran políticos, morales o religiosos. La muerte y la edad se convierte en un sinsentido que solo aumenta su horror. De hecho, todo lo que tenga que ver con la muerte está escondido, parece que ni siquiera podemos hablar de ella. El proceso de personalización conlleva a la disolución de roles públicos, unido a esa tendencia compulsiva a ser auténticos. Eso engendra a su vez un grado de incivismo notable, que se traduce en rechazo de las relaciones anónimas con desconocidos en la ciudad. Se acentúa el sentimiento de pertenencia a pequeños grupos y los de exclusión de otros. Se busca la autenticidad, pero tened en cuenta que esto no es sinónimo de espontaneidad. El narcisismo no es tanto la expresión libre de las emociones como el encierro sobre sí mismo. Para el autor, el Homo psychologicus aspira menos a sobresalir por encima de los demás que a vivir de forma distendida. La lógica competitiva se sustituye por algo más erótico, estético y afectivo. La identidad personal se vuelve problemática. Hay otra consecuencia de la personalización y la sociedad narcisista, que es la obsolescencia de las stars y los gurús. Se multiplican y aceleran la rotación de los famosos, o sea, se multiplica y acelera la rotación de los famosos. Ninguno puede convertirse en ídolo inhumano, en monstruos sagrados. Si lo veis, continuamente hay famosos y en un par de años ya nadie se acuerda de ellos. Esto, bueno, me ha parecido bastante interesante y lo apunta el autor, y hace ya 40 años que lo dijo, más de 40 años que lo dijo. Mucho de lo que nos rodea en nuestro entorno urbano, por ejemplo, los parkings subterráneos, los centros comerciales, los rascacielos, las autopistas, los coches, los aviones, todo está dispuesto para que pasemos menos tiempo socializándonos. El espacio público es un derivado del movimiento. Se expande un sentimiento de vacío interior y percepción de que la vida es absurda. Unido todo esto a la incapacidad para sentir cosas y seres. Os dejo también el vídeo que dediqué al filósofo coreano Byung de No Cosas. Os dejo aquí la etiqueta, que está bastante interesante. Bueno, citando a Christopher Last, Lipovetsky resalta que los individuos buscan el desapego emocional, fruto de un mundo en el que las relaciones personales sufren continuas inestabilidades. Tener relaciones sin compromiso, no sentirse vulnerable, ser independiente afectivamente, vivir en soledad, ese sería el perfil del narciso.
Ha finalizado la cultura amorosa, la cultura sentimental. Ahora estamos ante una cultura cool en la que cada uno vive en su búnker de indiferencia. El individuo cree así estar a salvo tanto de sus pasiones propias como de las de sus vecinos, como de las de los demás. Hay que vivir en una montaña rusa de experiencias y las relaciones estables son un obstáculo para ello. O sea, no solo vivimos en una sociedad líquida, como decía Bauman, sino que es que queremos vivir en esa sociedad líquida. Cuarto capítulo, modernismo y posmodernismo. Perdón, la cultura antinómica. Bueno, el autor nos habla ahora de la cultura y del arte. El capitalismo vive un desgarro y una crisis cultural profunda desde hace más de un siglo. El culpable, el modernismo, ya que responde a una lógica artista a base de rupturas y discontinuidades que se basa en la negación de la tradición, el culto a la novedad y el cambio. Bueno, entre 1880 y 1930, el modernismo alcanza su apogeo. Los artistas desde entonces no paran de rebelarse contra el orden oficial y el academicismo. Se odia la tradición y se siente un furor desmedido por la renovación absoluta. Las obras caducan pronto. El modernismo odia el estancamiento, obliga a la perpetua invención, la destrucción creadora. Las vanguardias artísticas no paran de girar en el vacío, son incapaces de parir una innovación artística importante. Lo único que cabe es seguir explotando indefinidamente los principios modernistas. Aquí encontramos, por tanto, una contradicción. Una cultura, por un lado, obsesionada con cambiar permanentemente, pero que solo repite lo que ya ha realizado. Vivimos una cultura individualista y suicida que solo acepta como valor lo nuevo. Importante, solo acepta como valor lo nuevo. Por lo tanto, lo posmoderno es fruto de la hipertrofia de esa cultura que niega cualquier orden estable. El modernismo se rebela contra sí mismo, contra las normas y los valores de la sociedad burguesa. Los innovadores artísticos de mitad del XIX y del XX se inspiran en el romanticismo y exaltan el yo, el placer, lo que chocaba frontalmente con los valores burgueses centrados en trabajo, ahorro, puritanismo y moderación. Hay que vivir con intensidad, sin frenos, seguir los impulsos y la imaginación. Acordaos de los padecimientos del joven Werther, os dejo aquí una etiqueta. Aquí surge ese individualismo ilimitado y hedonista. El consumo de masas, que apareció en Estados Unidos en los años 20 del siglo XX, convirtió el hedonismo, que era patrimonio antes de una minoría, en norma general. Esta es la gran revolución cultural de la sociedad moderna. El acceso a crédito, la difusión masiva de objetos que eran considerados como lujosos, los medios de comunicación de masas, la publicidad. Bueno, todo esto ayudó a que se pasase de una cultura del ahorro y la moral puritana a un mundo que giraba alrededor del consumo, el tiempo libre y el placer. Bueno, el modernismo artístico y la igualdad forman parte de la misma cultura democrática e individualista. Estas sociedades se han liberado de vivir sometidas a dioses, jerarquía hereditaria y el poder de la tradición. El individuo ya no está obligado a venerar a los antepasados. La sociedad está obligada a reinventarse a sí misma según la razón humana, no el pasado colectivo. La igualdad, no obstante, elimina la sacralidad del arte, se revaloriza lo fortuito, los ruidos, lo cotidiano. El modernismo une el escándalo y la ruptura. El individuo está por encima de todo. Los modernos inventaron la idea de que la libertad no tenía límites. Es importante, une el escándalo y la ruptura. Bueno, el consumo y el hedonismo hacia una sociedad posmoderna. Hoy la vanguardia artística ya no provoca, ya nadie defiende el orden y la tradición, o muy poca gente. El hedonismo, que estaba reservado para una élite, se ha popularizado. Como bien se nos comenta, en los años 60 el posmodernismo plantea sus características más resaltables. Cito: radicalismo cultural y político, hedonismo exacerbado, revueltas estudiantiles, contracultura, moda de las drogas, liberación sexual, aumento de violencia y crueldad en espectáculos, en fin, una cultura de masas hedonista y psicodélica que solo es revolucionaria en apariencia, solo es revolucionaria
en apariencia. El hedonismo y el consumo son el epicentro del modernismo y el posmodernismo. El consumo de masa supone aceptar un modo de vida basado en el cambio social y en la transformación personal. El individuo se desustancializa, emergen individuos aislados, vacilantes, vacíos y bastante reciclables. El individuo narcisista es propenso a la angustia y a la ansiedad. Se ha informado y formado en un mundo científico, pero eso no quita que pueda creer en el esoterismo, la parapsicología, la teoría de las conspiraciones, el horóscopo y estas cosas. El consumo libera al individuo de la dependencia social y acelera movimientos de asimilación y rechazo. Produce individuos flotantes y cinéticos. Por un lado es cierto que universaliza modos de vida, pero paralelamente permite un máximo de singularización de los hombres. La sociedad postindustrial, como estimaba Daniel Bell, no se funda sobre la producción en serie de mercancías industriales y la clase obrera. Ahora prima el saber teórico en el desarrollo técnico y económico, el sector servicios, y una nueva clase social que son los profesionales técnicos. La posmodernidad no hace otra cosa que continuar la obra que se inicia en las sociedades modernas, democráticas, individualistas. Es importante saber eso. Bueno, la posmodernidad prima lo individual, lo original, lo psicológico frente a lo ideológico, la comunicación sobre la politización, diversidad frente a la homogeneidad, lo permisivo frente a lo coercitivo. En la actualidad se tolera mejor la desigualdad que las prohibiciones que afectan a la esfera privada. El ideal de la autonomía individual es el gran ganador de la posmodernidad. Como decíamos, el posmodernismo tiene una capacidad elevada de armonizar contrarios, o al menos permiten que fluyan sin problema. Coexisten, bueno, pues todo lo que hemos visto, lo mismo las drogas, el punk con la meditación, las hierbas con la vigilancia del cuerpo, lo cool y lo hard. La religión ya no tiene el peso de antaño, se es creyente pero a la carta. El modernismo artístico no perturba el orden, pero el hedonismo, aunque parezca que no, es la contradicción cultural del capitalismo. El trabajo sigue siendo fatigante y su orden es todo lo contrario al tiempo libre, es autoritario e impersonal, a la vez que rígido. La cohabitación de los contrarios, como decía, sigue siendo lo que nos caracteriza, junto con la desestabilización y la desunificación de la existencia. Cuanto más la sociedad se humaniza, más se extiende el sentimiento de anonimato, más tolerancia, más falta de confianza personal. Cuanto más años se vive, más miedo a envejecer. Cuanto menos se trabaja, menos se quiere trabajar. Más libertad de costumbre, mayor el sentimiento de vacío. Quizá la desmovilización política, que es inseparable al proceso de personalización, puede suponer la superación de la edad revolucionaria y la renuncia a insurrecciones violentas, aunque de forma blanda quizás todos hayan aceptado las reglas democráticas. Tenemos por tanto un individuo adiestrado para la elección permanente que no le gusta el autoritarismo ni la violencia y que quiere cambios frecuentes pero sin tomar demasiados riesgos. La indiferencia pura y la cohabitación posmoderna de los contrarios corren juntos. No se vota, pero se exige votar. Nadie está interesado en los programas políticos, pero se exige partidos políticos. No se lee periódicos ni libros, pero se exige libertad de expresión. Vivimos una revolución de las reivindicaciones. Y bueno, luego estaría capítulo 5, la sociedad humorística y violencias salvajes y violencias modernas, que es el capítulo 6, y que ahí, bueno, realmente se resalta que el Estado moderno ha creado un individuo apartado socialmente de sus semejantes, pero a su vez genera, por su aislamiento, su ausencia de belicosidad y su miedo a la violencia, las condiciones constantes para el aumento de la fuerza pública. El narcisismo solo se constituye si concibe el exterior como una amenaza, y esto incrementa ciertas actitudes individualistas como son los actos de autodefensa, el aislamiento, la indiferencia al otro y un largo etcétera. Bueno, con esto termino. Lipovetsky, la era del vacío, publicado por Anagrama. Esto es una edición pues relativamente reciente del 2011, ¿vale? La era del vacío. Bueno, si te gustó el vídeo, por favor, dale al like, reparte todo tu amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscríbete a mi canal porque así me ayudas a crecer. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.